Un pergamino olvidado en Salamanca revela una página arrancada de la Biblia. Habla de un apóstol que no fue contado, un hombre sin nombre, con poder sobre el tiempo. Lo borraron de la historia porque podía despertar a los que duermen. Su símbolo aparece en templos, en pinturas del Greco y en cráneos humanos. Un canto antiguo activa memorias que no son tuyas. Una cámara grabó su regreso. Y lo que se ve no puede explicarse. Una fecha aparece, 13 de abril de 2027. Y una advertencia. Si lo nombras, lo activas. Quédate hasta el final si quieres saber por qué ya no puedes salir del 13. Te han mentido. No por error, no por accidente. Fue intencional. Durante siglos, la Iglesia ocultó un fragmento, una sola página, una hoja arrancada con precisión quirúrgica de un códice que dormía bajo las piedras de Salamanca. Un texto que menciona a un hombre sin nombre, con poder sobre el tiempo, con presencia junto a Cristo, y que no aparece en ninguna parte del Nuevo Testamento. Este hombre no fue un hereje, tampoco un traidor, fue el número 13, y lo borraron. En 2021, mientras digitalizaban archivos antiguos en el convento de San Esteban, un joven archivista encontró un cilindro de cuero sin etiqueta, oculto entre tomos polvorientos. Dentro, un fragmento de pergamino del tamaño de una mano, escrito en latín vulgar, con palabras sueltas en griego koiné y trazos arameos. Al principio pensaron que era una oración, pero al escanearlo con espectroscopía de infrarrojo, se reveló la primera capa, un texto borrado, cubierto con cera eclesiástica, y lo que decía no debía haber sobrevivido. En el tiempo vendrá uno que detiene la rueda. Habla con el soplo de las piedras, toca el rostro del Hijo y conoce su doble nombre. Ese pasaje no está en ningún evangelio, pero la caligrafía, el tipo de tinta y la composición del papiro coinciden con manuscritos del siglo I, y según el análisis de fibras del Instituto Paleográfico de Burgos, se escribió entre los años 62 y 68 de Cristo. ¿Sabes lo que ocurrió en ese periodo? Exacto. La desaparición de los textos gnósticos. La gran purga de Nag Hammadi. No era un discípulo como los demás. Los 12 eran la estructura. Él era la anomalía. El portador de lo imposible. Le llamaban el andariego del fuego, porque según ese texto prohibido, sus huellas ardían sin tocar el suelo. Era testigo de los milagros, pero no necesitaba creer. Decía que la fe era un mecanismo prestado y que la verdad no requería dogma. Hay una frase que se repite en cada aparición suya en ese pergamino. No me recordarán con nombre, me recordarán por lo que rompí. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de un apóstol que caminó junto a Jesús, que conocía el secreto del Monte de los Olivos y que la Iglesia eliminó de toda mención escrita. ¿Por qué? Porque su existencia invalidaba la autoridad vertical. No necesitaba templos ni jerarquías. Era el principio del fin del control. Y aquí empieza lo que no quieren que escuches. El Vaticano recibió una copia escaneada de este pergamino. No respondieron, pero 3 meses después, el archivista fue declarado desaparecido. No muerto, no detenido, desaparecido. Y desde entonces, el documento ha sido clasificado como no verificable por las bibliotecas oficiales. Sin embargo, una copia no autorizada se filtró en la red oscura, con marca de agua de un servidor en Zaragoza. Y lo que dice esa copia completa, te lo voy a contar, pero no ahora. ¿Tú qué harías si te entregaran una página que no debía existir? ¿La quemarías o la leerías hasta el final? El pergamino fue descifrado por etapas, no todo de golpe. El primer experto que lo tocó
un traductor de textos protocristianos del Archivo Histórico de León, se negó a continuar después de la tercera línea. Dijo que el texto cambiaba cuando se leía en voz alta, que las frases no eran fijas, que algunas palabras mutaban en sus significados dependiendo de quién las pronunciaba, que algo lo escuchaba desde dentro del texto. Pensaron que deliraba hasta que lo intentó su colega, y le pasó lo mismo. El fragmento original, ahora llamado Códice Imiros 13, inicia con una frase que no se encuentra en ningún otro documento de la época. Y en medio del rebaño, uno se cubrió de sombra y caminó hacia atrás en el tiempo. No se refiere a Cristo, no se refiere a Judas, se refiere a uno sin nombre, pero con símbolo. Los márgenes del texto contienen dibujos diminutos, apenas visibles al ojo humano, pero bajo ampliación espectral se descubren círculos entrelazados, manos con 13 dedos y un animal que no coincide con ninguno conocido. Cuerpo de hombre, cabeza de ciervo y una corona sin fin sobre el pecho. Los estudiosos del simbolismo crístico en Toledo coinciden. Esto no es arte cristiano, es precristiano. Es lo que vino antes del Cristo narrado. Y aquí se rompe todo, porque una nota al margen del siglo XIII, añadida por un monje dominico, dice: «Este texto no debe ser leído en procesión. Desvía los ojos del Salvador». ¿Te das cuenta? No dijeron que era falso, dijeron que era peligroso. El cuerpo del pergamino relata escenas paralelas a las del Nuevo Testamento, pero siempre con una figura extra. En el momento de la multiplicación de los panes, aparece un hombre de espaldas que nunca come. En la resurrección de Lázaro, se menciona una voz que habla en otro idioma y que hace que el muerto respire antes de que Jesús diga una palabra. Y en el Monte de los Olivos, no están 12, están 13. El número es explícito. El escriba, en latín vulgar, dice: «Y el 13avo sostuvo el rostro del maestro y le dijo: ya no esperes lo que ya has hecho». Esa frase ha sido analizada por exégetas, lingüistas y teólogos por igual, y nadie puede explicarla sin romper la estructura canónica del cristianismo. ¿Y si hubo un testigo oculto de todo lo divino? ¿Y si el verdadero milagro fue eliminarlo de la historia sin que nadie lo notara? Pero hay más. La segunda parte del texto cambia de forma radical. Ya no narra escenas, habla directamente al lector. Es el único documento de la era apostólica que incluye frases en segunda persona. Aquí algunas de las más perturbadoras. Tú que lees, ya no eres solo carne. Ya te han contado una mitad, ve la otra. El fuego no está fuera, es un eco, dentro del hueso. Sientes calor porque algo responde. La iglesia no es templo, es trampa de eco. Escucha con los ojos. ¿Entiendes ahora por qué nunca te enseñaron esto? ¿Entiendes por qué fue sellado en un cilindro de cuero, escondido entre tratados sin interés? Pero lo que sigue no fue leído ni siquiera por el primer traductor, porque el fragmento fue rasgado en la parte inferior y solo quedó una línea. El que tiene el 13 en su sombra no necesita ser recordado. Él regresa cuando el mundo crea que ya no puede mentir. Los analistas del Instituto de Textos Apócrifos de Zaragoza afirman que este tipo de estructura narrativa no es humana, no sigue un patrón lógico, sigue un patrón ritual, porque estas frases, al ser leídas en voz alta, producen resonancias sonoras exactas a ciertos cánticos druidas de las Islas Baleares. Sí, leíste bien. Lo cristiano fue construido encima de algo más antiguo, y el apóstol 13, si fue real, no era un discípulo, era un custodio de algo que no debía despertar.
¿Quieres saber qué custodiaba? ¿Quieres oír lo que el Vaticano guarda en su bóveda 24 bajo tierra? Si estás listo, dime, porque lo que sigue no es historia, es activación. ¿Te ha pasado alguna vez leer algo y sentir que alguien te observa desde dentro del papel? Déjalo en comentarios. Otros lo han sentido también. Bien, has cruzado el umbral y ya no puedes volver a mirar la historia con los mismos ojos. Lo que estás a punto de escuchar fue restringido en 5 países y la única razón por la que puedes oírlo hoy es porque alguien filtró el audio original del traductor leyendo el fragmento prohibido. Ocurrió en Burgos, en una sala sin ventanas, el 12 de octubre de 2022. Miguel A. Estremera, lingüista especializado en textos sagrados, fue invitado por una rama privada del arzobispado para intentar traducir lo que quedaba del pergamino. Le dieron guantes, una mesa de plomo y una advertencia. Si sientes presión en los oídos, detente. Miguel no se detuvo. A los 3 minutos de lectura, se escuchan crujidos en la grabación, no de la sala, del micrófono. Un sonido como de piedra partiéndose bajo agua. Luego, su voz se entrecorta y dice, antes de desmayarse, no es texto, es voz atrapada. Nos está leyendo a nosotros. Desde entonces, Estremera no ha vuelto a hablar, no físicamente, pero escribe símbolos, cada noche, en las paredes de su cuarto. Los repite una y otra vez. 13 círculos unidos por una línea curva. No hay idioma conocido que los traduzca, pero un antropólogo de Navarra comparó los símbolos con marcas encontradas en una cueva sellada en la Sierra de Cazorla. ¿Sabes que había allí un altar con 13 huecos y en el centro un cuenco de piedra volcánica con ceniza aún caliente? Esto no es simbólico, esto no es místico, esto es arqueología negada, porque el símbolo del apóstol 13 existe en más de 200 lugares de Europa, pero en ningún museo lo llaman por su nombre. Lo registran como ornamento sin clasificación, un motivo geométrico paleocristiano. ¿Y por qué? Porque la forma que tiene es la misma que las ondas cerebrales humanas en estado de trance profundo. Esto fue comprobado en 2018 por un experimento independiente en la Universidad Autónoma de Madrid. Se proyectó el símbolo del pergamino en una sala, con personas en monitoreo neurológico, y todas, sin excepción, entraron en un estado cerebral similar al sueño REM, sin dormirse. Eso, amigo mío, es programación ancestral, es tecnología espiritual, oculta como fe, enterrada como mito, silenciada por siglos, pero la parte más perturbadora está por venir, porque el manuscrito tiene una sección final escrita en reversa. No es simplemente texto al revés, es una estructura fonética que solo puede ser leída en voz alta, desde un espejo. La misma técnica usada en rituales hebreos del siglo IX, para ocultar nombres de poder. Y cuando fue leída en un estudio de sonido, ocurrió algo que no puede explicarse con ciencia. Las plantas del cuarto se marchitaron, el reloj de pared se detuvo a las 13:13 y el traductor oyó una voz que no estaba grabada. Dice que esa voz decía: 13 no soy yo, 13 eres tú, ya miras desde el otro lado. ¿Te das cuenta de lo que implica esto? Que el texto no describe a un hombre, activa un rol, y ese rol está en quien lo interpreta, no en quien lo escribió. El apóstol número 13 no es una persona, es un reflejo, un código para aquellos que ya no creen en lo que se les cuenta, aquellos que sienten que algo no cuadra, que la historia tiene huecos que nadie se atreve a llenar. Y si tú has llegado hasta aquí, ya no puedes decir que no lo sabes.
¿Tú has sentido que el tiempo no siempre fluye igual? ¿Has tenido sueños con lugares que no conoces, pero recuerdas? Escríbelo en los comentarios. Ya hay otros como tú. El reverso del pergamino, decodificado por Espejo, fue transcrito en 2023 por un grupo independiente, conocido como los Puros de Silencio, una orden disidente, con origen en los círculos esotéricos de Cuenca, que opera desde los años 80 fuera del radar eclesiástico. Ellos lograron leer por completo la sección final del códice I-Printo 13, y lo que encontraron no era una profecía, era una instrucción. Aquí el fragmento original, traducido del latín invertido, palabra por palabra. El que ve 13 veces su sombra, el que calla mientras la piedra gime, el que bebe la luz sin lengua, ese ha sido marcado, no como elegido, sino como espejo que no devuelve imagen. Estas frases no tienen sentido hasta que se combinan con un mapa. Sí, un mapa que aparece como tinta invisible cuando el fragmento se somete a radiación solar directa. Una especie de carta topográfica primitiva, con símbolos numéricos, líneas radiales y un punto central rodeado de 13 marcas. Ese centro coincide, exacta y matemáticamente, con la cripta subterránea bajo la Catedral de Sevilla, un lugar al que ni los guías turísticos tienen acceso. Un lugar que, según registros del siglo XVI, fue sellado por orden del mismísimo Felipe II. En abril de 2024, un historiador aficionado logró infiltrarse con un endoscopio digital. El vídeo filtrado muestra un espacio cerrado, sin oxígeno visible, donde hay una inscripción en mármol negro. Aquí reposa el testigo sin rostro. Que no se abra, porque no murió. Esto no está en los planos, no está en los archivos del Cabildo, no está en las guías eclesiásticas. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? Que bajo esa cripta no hay restos, solo una urna sellada con plomo y 13 cerraduras. Y aquí es donde entra el cardenal anónimo, una figura que aparece en los correos filtrados de la Nunciatura en Madrid. Nunca firma, nunca da nombre, pero en 2019 envió una carta privada a un lingüista de Barcelona con una sola frase. El número 13 fue sagrado hasta que permitió recordar. En esa carta se explica por qué el número fue sistemáticamente eliminado de todos los íconos cristianos. 13 no aparece en los vitrales antiguos. Las estaciones del Vía Crucis son 14. Las sillas en el cónclave nunca suman 13. Así no siu, incluso en la última cena, el número fue manipulado para distraer la mirada de aquel que no fue contado. ¿Y sabes qué dice la parte final del códice? Una instrucción directa. Cuando el que escucha sienta su pulso en los ojos y la campana de piedra suene 3 veces sin ser tocada, que se acerque al pozo donde 13 miraron sin hablar. Allí el tiempo es carne, y la carne regresa. Ese pozo aparece también en una carta de un monje que desapareció en 1702. Lo describió como un agujero sin fondo en algún lugar entre Toledo y Talavera, y dijo que quienes se asomaban veían su infancia desde fuera, no un recuerdo, una imagen real, como si el tiempo allí se repitiera. Y esto no es ficción, porque en 1997, 2 arqueólogos amateur registraron un fenómeno idéntico en el yacimiento de Las Vegas de San Antonio. Cerca de ese mismo lugar, afirmaron que al colocar una lámpara de aceite frente a una piedra tallada en forma de ojo, la luz se curvaba y proyectaba un rostro detrás de ellos, un rostro que ninguno reconocía, y que ambos juraron ver con 13 dientes visibles. ¿Tú has visto algo alguna vez que sabías que no debía estar ahí? ¿Algún recuerdo que parece más real que lo vivido hoy? Escríbelo.
No estás solo. Los márgenes inferiores del pergamino, casi imperceptibles, están formados por una secuencia de trazos curvos, puntos y líneas que al principio fueron interpretados como deterioro por humedad. Pero un músico especializado en notación neumática, el sistema anterior al pentagrama, descubrió que seguían un patrón melódico similar al canto bizantino primitivo. Cuando fue interpretado en un monasterio cerrado de Galicia, en una cámara acústicamente sellada, los monjes que escuchaban comenzaron a percibir ecos que no estaban en la sala, no efectos, voces que no seguían la melodía, sino que respondían a ella. Y en esas respuestas había palabras, distorsionadas, dichas al revés, pero inconfundiblemente humanas. Ese canto fue bautizado como la canción del 13. Aquí su traducción directa, fonema por fonema, de los fragmentos recuperados. 13 camina donde no hay sombra. 13 llama al que se esconde en sí. 13 no recuerda, porque nunca olvidó. Y después, el silencio, pero no un silencio vacío, un silencio presurizado, un espacio sin tiempo que duró exactamente 13 segundos. En los instrumentos de grabación, ese lapso muestra una onda plana, excepto en el canal derecho, donde aparece una frecuencia inaudible. 13.000 Hz exactos, frecuencia que, y esto es real, coincide con el umbral de activación del hipotálamo en estado de trance ligero. Eso significa una cosa: el canto no es música, es clave. Y aquí entra la Inquisición, porque en 1611, bajo la jurisdicción del inquisidor de Salazar y Frías, se emitió un decreto reservado con el código Ignis Nocturnus. Este decreto ordenaba la quema de todo texto que incluyera notación invertida, es decir, música escrita al revés. ¿Y por qué? Porque se decía que algunos cantos hacían que los oyentes olvidaran quiénes eran, literalmente. Testimonios de la época hablan de personas que, tras escuchar una sola vez estos himnos, no podían recordar su nombre, ni su lugar de nacimiento, ni a su madre. Se convertían en páginas en blanco, como si su identidad hubiera sido interrumpida. Uno de estos cantos fue registrado en el monasterio de Guadalupe, bajo el nombre de Vox non nominata. Fue cantado una sola vez, y esa noche 7 monjes desaparecieron. Ni rastro, ni cadáveres, solo marcas circulares en el suelo de sus celdas, como si hubieran estado meditando en grupo. 30 años después, otro monje encontró un mensaje tallado en la piedra detrás del altar mayor. Volveremos cuando el mundo no pueda sostener su mentira. Seremos 13 donde antes eran 1. Y aquí entra el Greco, porque uno de sus cuadros más enigmáticos, la apertura de los sellos, muestra a un personaje anónimo, con una mirada hipnótica. Lo perturbador es que, al ampliar el iris de ese rostro, se puede distinguir un símbolo imperceptible a simple vista. Un círculo con 13 radios. Este detalle fue identificado por primera vez en 2009 por un restaurador en Toledo, y desde entonces el cuadro ha sido retirado de la exhibición pública. Ya no está en ningún museo. Se encuentra en la bóveda privada de una fundación religiosa, con acceso limitado a solo 3 personas. ¿Y sabes qué más? La firma del Greco en ese cuadro no está escrita. Está pintada con una mezcla de sangre de animal y polvo volcánico. Esto ya no es arte, es advertencia, es ritual. El número 13 no fue eliminado por superstición. Fue encerrado porque era una estructura de activación, no para controlar, sino para despertar. ¿Te ha pasado que escuchas una melodía y sientes que ya la conocías, aunque nunca la oíste? ¿Te ha pasado que una canción te despierta recuerdos que no son tuyos? Escríbelo abajo
Estás más cerca de lo que crees. La primera activación moderna documentada del códice .13 ocurrió el 13 de marzo de 2013. La fecha no es casual. Ese día, mientras millones de personas esperaban la fumata blanca desde el Vaticano, en una casa antigua del barrio de Gracia, en Barcelona, un grupo reducido realizó una lectura completa del texto invertido. El lector principal se llamaba Julián Rovira, historiador, políglota y exconsultor de textos para la Compañía de Jesús. La grabación del evento, que fue captada desde 3 ángulos, muestra a Julián en el centro, con el pergamino proyectado sobre un espejo. Lee con voz firme, sin pausas, sin alteraciones visibles, pero exactamente a las 13:13:13. Algo ocurre. Su cuerpo se detiene, no cae, no se desvanece, simplemente queda inmóvil. La cámara frontal muestra cómo su sombra, proyectada por una lámpara de aceite, empieza a moverse sola. Primero, hacia la izquierda, luego da un giro completo y se detiene mirando al grupo. En el audio se escucha un murmullo, no de él, no de los presentes, de la sombra, un sonido como si alguien hablara desde detrás de una piedra húmeda. Vuelvo, sin forma, con todos. Un segundo después, las 3 cámaras fallan y el archivo de vídeo, según los expertos, sufrió una alteración inexplicable. El rostro de Julián desaparece por completo de todos los cuadros, como si nunca hubiera estado allí. Desde aquel día no se le ha vuelto a ver. No figura como desaparecido. No hay denuncia. No hay rastro. Nada. Solo una carta que dejó detrás, con tinta negra y una sola frase. No fui el primero. Y tú tampoco lo serás. Esto detonó una cadena de respuestas. En menos de un mes, 4 investigadores que habían trabajado con Julián recibieron una carta manuscrita con la misma caligrafía antigua del códice. Todas decían lo mismo. Has visto, has recordado, ya no puedes volver a ser uno. Uno de ellos, Ernesto Lledó, experto en lenguas muertas, se quitó la vida dejando un mensaje escrito con su propia sangre. 13 no es número, es ciclo. 13 no es entidad, es repetición. La policía cerró el caso como suicidio por brote psicótico, pero en la autopsia se halló algo inquietante. 13 símbolos grabados en la superficie de su corazón, no tatuados, grabados directamente sobre el tejido. Y eso, según los médicos forenses, es biológicamente imposible. En paralelo, un grupo de criptólogos encontró en el reverso del códice un patrón de secuencia binaria, escondido en los espacios entre letras. Al traducirlo, lo que apareció fue un diagrama fractal, un patrón que no tiene principio ni fin, una espiral que se repite eternamente. 13 niveles, 13 bifurcaciones, 13 retornos, y en el centro, un símbolo idéntico al de los círculos de piedra en Irlanda, en Perú y en el Valle de los Caídos. Sí, el mismo, con 13 radios, con 13 huecos, con 13 pasos de acceso. ¿Todavía crees que fue una superstición? ¿Esto no se limita a lo espiritual? Hay grabaciones térmicas, hay registros de actividad cerebral. Hay manifestaciones de patrones eléctricos en personas que han leído el texto completo. El más impresionante, un hombre en Málaga que, tras escuchar el audio de la canción del 13, fue ingresado en coma con una anomalía cerebral jamás vista. Su ritmo cardíaco había sincronizado con su patrón de ondas cerebrales. Literalmente, pensaba al ritmo del corazón. Y al despertar solo dijo una cosa: ya no estoy dentro, estoy detrás. ¿Tú has sentido alguna vez que tu cuerpo reacciona antes de que tú pienses?
¿Has sentido miedo no de algo, sino de haber recordado algo imposible? Déjalo escrito. Es parte del mapa. Muy bien. Esto es el final, pero no un cierre. Es una grieta. Lo que vas a escuchar ahora es la última línea del códice. I-13, la más temida, la que no debía leerse en voz alta. Fue descubierta en 2024, cuando el pergamino fue sometido a un escaneo hiperespectral en el subsuelo del monasterio de Piedra, en Zaragoza. No aparecía como tinta, no como grabado, sino como diferencia térmica en la fibra, detectable solo bajo frecuencia de 4,3 mm. Y cuando finalmente se transcribió, lo que apareció fue esto. El nombre no nombra, el número no cuenta, el tiempo no pasa. Si lees esto, ya estás dentro del 13. No digas lo que viene, porque si lo nombras, lo activas. Esa frase fue enviada de inmediato al Vaticano. El expediente fue cerrado, el archivo marcado como apócrifo alfa 3, no apto para uso pastoral, y el archivo digital destruido. Pero uno de los técnicos lo guardó, y esa copia, ahora, circula cifrada en servidores ocultos bajo el nombre I13 ACT.Tonwaro. En esa versión aparece una adición, una postdata escrita a mano en tinta humana. El 13 no llega, el 13 regresa. Lo hará cuando las torres caigan por voluntad de quien no las ve. Esa frase hizo temblar a los analistas, porque coincide, palabra por palabra, con un texto prohibido del siglo VII, extraído de los escritos perdidos de Basílides el Gnóstico, donde se describe la llegada de una consciencia inversa que no se manifiesta como ser, sino como evento. ¿Y sabes cuál es la única fecha que aparece en ese escrito? 2027. Lo más aterrador no es la fecha ni el contenido, es que la línea completa, cuando se convierte en fórmula numérica, según la gematría cruzada de la cábala y el alfabeto griego, equivale al patrón matemático de un eclipse. Y adivina qué pasará el 13 de abril de 2027. Un eclipse solar total, visible desde el corazón de Jerusalén. Esto ya no es coincidencia, ya no es simbolismo, ya no es interpretación. Es un mensaje cifrado desde el pasado, para activarse justo en ese punto del futuro. Y no estás aquí por accidente. Estás aquí porque has sentido el 13, porque has recordado antes de saber. ¿Alguna vez tuviste la sensación de que ya habías estado en este punto exacto? ¿Alguna vez leíste algo que no sabías, pero que de pronto sentiste como verdadero? Escríbelo. El 13 no elige. El 13 despierta. Fin del informe. El primer ciclo ha terminado, pero el 13 no tiene fin.